Tengan una muy buena tarde todos y ojalá estos estudios que hemos estado llevando nos puedan ayudar a seguir fomentando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y antes de iniciar con el tema, yo quiero nada más decirles que va a ser muy importante que vayamos armando el rompecabezas de cada una de las pláticas, porque pareciera tanta información desde mi perspectiva que en ocasiones como que no encontramos, como que hay alguna clase de confusiones. De hecho, en las iglesias cristianas muy poco se habla del Apocalipsis por eso, porque se ocupa tener mucho conocimiento. Más bien yo creo que necesitamos tener paciencia y poder armar el cuadro, porque una cosa es lo que la palabra de Dios nos enseña y otra cosa es lo que podemos escuchar sobre las teorías de la conspiración, que si bien es cierto, es bueno que las embonemos para tener un todo. Primero tenemos que tener lo principal, que es Dios. Bueno, pues es la plática número 49 ya de evidencias del verdadero cristianismo, y con el tema conocedores de los tiempos, y hemos venido analizando en las últimas horas lo que tiene que ver con la gran tribulación. Déjeme decirle, para entrar en detalles, que un verdadero creyente de las verdades bíblicas debe de ser conocedor de los tiempos que Dios ha dispuesto para su creación. Hemos dicho que Dios, como creador, siendo omnisciente, siendo uno de sus atributos, lo conoce todo. Tiene el atributo de conocer prácticamente el futuro de la humanidad, y con esto no creamos, escuche bien lo que voy a decir, que Dios proyecta las calamidades del ser humano. Porque cuando escuchamos de profecía, creemos que Dios proféticamente está destruyendo al mundo porque a Él le place así, y esto no tiene que ver con eso. Vamos a ir entendiendo. Si ahora estamos estudiando lo que respecta a los caballos apocalípticos, entendamos entonces que la intervención que Dios hace en la humanidad lo hace porque es su simple derecho de intervenir de una manera favorable por bien de aquellos que son suyos y como castigo a la maldad existente. Desde este aspecto deben de surgir tres interrogantes. La primera de ellas, bueno, ya anexo una cuarta más, ¿qué es la profecía? Decíamos que la profecía es el conocimiento que Dios tiene sobre los eventos futuros. Pero aquí van dos cosas interesantes que tenemos que entender. Una de ellas es el futuro que la misma sociedad ha determinado que suceda en sus malas decisiones, y como consecuencia el cultivar en sus malas decisiones la respuesta a eso. Y segundo, cómo Dios interviene por bien de la humanidad. Entonces, dentro de esas tres interrogantes que les hablaba, ¿Dios predestina al hombre al sufrimiento? Es una pregunta. ¿Dios predestina al hombre al sufrimiento? Tengamos la respuesta, por favor, de acuerdo a lo que a lo que la carta de los Efesios, mejor dicho, nos anuncia. En el capítulo 1, vaya usted, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo, según nos escogió de antemano en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él, y nos predestinó para Él con amor, y nos adoptó como sus hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado. Aquí tenemos una respuesta importante, que la predestinación que en ocasiones podemos nosotros escuchar no es para llevar al hombre a la frustración o bien a la maldad o bien a la calamidad
o bien a una disfunción del carácter de Dios en la vida del hombre. Entonces, la conclusión es de que Dios nos ha predestinado para que seamos ¿qué? Alabanza de Él, de su gloria. Dios nos ha predestinado para que seamos sus hijos. Eso es lo que venimos leyendo. Pero, déjeme abrir un poquito el paréntesis. La predestinación la podemos definir como destinar por anticipación. Y tiene el sinónimo de destino, de fortuna, de fatalidad o de buena estrella. Y desde la filosofía pagana se cree de la existencia de una divinidad o fuerza desconocida que rige la vida de una persona. Dentro de la mitología romana existe el dios Hado, que es el dios del destino. Y no sé si sea por la proximidad que tenemos anteriormente de llegar a Cristo Jesús con la religión romana, que creemos que la predestinación es fatalidad para la vida de la humanidad o del hombre. Y vemos, no tiene nada que ver con esto. Una vez más, nos escogió de antemano en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y irreprensibles delante de Él, y nos predestinó para Él con amor, nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. Para eso fuimos predestinados, no para estar sufriendo. Hemos hablado aquí mucho sobre canciones de muchos grupos populares, pero esta mañana no lo voy a hacer. Entonces, ¿para qué fuimos predestinados? Entonces, ¿qué pasa con las guerras actuales? ¿Qué pasa con las personas que sufren la persecución, que sufren por la maldad de otros hombres? ¿Qué pasa con nuestra sociedad actual? Bueno, simple y sencillamente estamos cosechando lo que nuestros padres sembraron. Se siembra maldad, se cosecha maldad. Y es algo en lo que Dios no va a intervenir hasta que esté hasta la coronilla. Esto es importante. Dios va a permitir que esto pase, que esto suceda en el mundo. Lo segundo es de que si Dios conoce todas las cosas, entonces ¿por qué permite el dolor? ¿Por qué permite que personas que nosotros desde nuestra óptica digamos son inocentes y aún así están sufriendo? Hay una razón. Dios desea que el hombre sea consciente y entienda que todo lo que se siembra se cosecha. Pero junto con esto desea Dios que todos los hombres sepamos que Él es un Dios de misericordia. Y recuerde que la misericordia, si bien es cierto que es compasión, es condolerse no solo Dios, sino la persona sobre el dolor ajeno. Misericordia también es un proyecto de vida. Y entonces, si Dios desea que entienda o que entendamos que Él es misericordioso, también desea que muchos sean salvos. Por eso es que Dios va a tope, a final. No interviene rápidamente sobre la vida del hombre porque desea que muchos le conozcan. Y vamos, leamos por favor a Jesús en Lucas 6, versículo 27 al 36. Lucas 6, versículo 27 al 36, que nos habla del amor genuino. Pero a ustedes los que escuchan, les digo, amen a sus adversarios y hagan bien a los que la aborrecen. Ah, qué caray. O sea que tengo que amar al que me saca la lengua. Tengo que amar al que me traiciona, al que me hace un daño. Bendigan a los que les maldicen y oren por los que les oprimen. ¿Cuántas veces has escuchado un cristiano? Es que, fíjate que se nos pidió que oráramos por nuestros gobernantes. Sí, oran por ellos. No es que
Dios en su beneplácito de decir, me satisface que tal persona gobierne con opresión esta nación o este pueblo, lo haga y se goce en ello, sino que tenemos que ir a cosas más profundas. Los gobernantes actuales o que han actuado mal a través de las diferentes historias y culturas del mundo están tomando el control de las sociedades porque los mismos hombres los han puesto ahí. Pero si ya están ahí, Dios te pide orar por ellos para ver si se logra cambiar el tape. Porque Él también necesita de Dios. Entonces, al que te golpee en tu mejilla, preséntale la otra. Y al que te despoje de tu manto, no le niegues tampoco tu túnica. Esto es muy bueno, ¿no? ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Ya lo estamos viendo. Llega uno que te asalta y te dice, señora, acá tengo una cartera escondida, ten para que te vayas, pero déjame la vida. A veces por esconder algo de valor, pues vienen las muertes, vienen los atentados, vienen los daños. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no se lo reclames. Y como ustedes quieran que los hombres los traten, así también trátenlos ustedes. Oye, puro consejo milenial de sabiduría, ¿no? Como quieres que te traten, trata a los demás. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene eso? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen de la misma manera. Y si prestan a aquellos a quienes esperan obtener algo, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para de esa manera obtener algo. Amen a sus adversarios y háganles el bien. Presten y no hagan que nadie pierda la esperanza. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los malvados y los ingratos. Sean pues misericordiosos como ciertamente su Padre es misericordioso. Entonces, ¿por qué permite Dios la maldad? Porque Él quiere mostrar su misericordia. Pero así como Él quiere mostrar su misericordia, también quiere que nosotros nos presentemos de esa manera, sabiendo y siendo conocedores que quien galardona es ¿quién? Es el Padre. El Padre no se queda con nada, te va a retribuir. La tercera interrogante sería, ¿dejará entonces que la maldad triunfe en la humanidad, Dios? ¿Qué crees tú? No, no lo va a permitir. Por eso es que la interviene. Desde el aspecto profético, te decía, Dios conoce la dirección de las acciones del hombre. Pero llegará el momento donde Dios tenga que intervenirla porque se estará dañando a personas que Él ama. Viene entonces Dios y se pone en medio de dos. ¿No le suena a esto como a aquello que muchas veces hemos hecho como intercesión? Recuerdan que en cierta ocasión un hacendado tenía una siembra. Y en la siembra, en su viñar, tenía una higuera. Y cuando vino al campo, dice esta parábola, encontró que después de haberla tratado tan bien, haberla abonado, haberle dado agua, darle cuidados, él vino a disfrutar en su tiempo de un higo. Pero aquella higuera, por más cuidado que se le tuvo, no producía higos. Y el Señor le dijo a su empleado, ¿sabes qué? Quítame esta higuera de aquí, córtala de raíz y sácala, porque está tomando un lugar, está tomando cuidados, está generando gastos sin producir. A lo cual el empleado le dijo, Señor, espera un poquito más. Deja, yo voy a trabajar en ella para que cuando tú vengas la próxima vez ya puedas comer frutos de ella. Y si no produce, entonces que sea cortada y echada al fuego.
O sea, este empleado se puso entre la condenación de la higuera y el amo que decía, ya es tiempo de que sea cortada. Dios mismo viene a ponerse en medio del castigo que la sociedad merece. Viene a intervenir la maldad del hombre. Y no solo la maldad del hombre, sino esa alianza que los malvados hacen con Satanás mismo. Es tanta la perversión que Dios dará como un manotazo en la mesa y dirá, ya estuvo hasta aquí, estoy hasta la coronilla. Mateo 24, versículo 22. Dice, si no fueran hechos pocos aquellos días, ninguna carne sobreviviría. Pero a causa de los escogidos, o sea, por tu causa, por mi causa, esos días serán hechos pocos. Entendamos algo más. Jesús mismo, palabras escritas en el Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 1. Es imposible que no vengan aflicciones a la vida del hombre. Es imposible que no vengan pruebas, luchas, tribulaciones y tropiezos. Hermanos, todos vamos a ser afectados de una u otra manera. No solo nuestro cuerpo mortal, con enfermedades diversas, que no necesitamos y que no queremos, sino que también podemos ser afectados en el espíritu. Y dime que si una persona que es afectada en su cuerpo y en el espíritu no tiene consecuencias en sus emociones. Les he contado de una persona que llega a un hospital, a una clínica con una sobrina enferma, muy enferma. No saben qué le pasa, lleva una vida muy sana, lleva una vida de cuidados, pero su cuerpo colapsó en un momento. Ya estando practicando los estudios en aquella clínica, dijo ella, vamos a tener algún tiempo aquí, quizás 1 o 2 horas, pues voy a aprovechar para yo también hacerme unos análisis. Bueno, sucede que la sobrina estaba cargada, estresada, y a través de conocer por medio de los estudios de laboratorio, se dijo, no tiene nada, que tome un poco de reposo y se va a recuperar. Pero la tía, cuando le dan los resultados, sucede que tenía ya un cáncer terminal. La sobrina siguió con vida. Aquella persona que llegó colapsada a la clínica, y al cabo de 2 o 3 días, la tía fallece. Entonces, no hay problema, dijo Jesús, que no pueda llegar a la vida del hombre, entendámoslos. Tenemos un cuerpo con naturaleza pecaminosa, caída. Y es imposible que no vengan tropiezos a la vida del hombre, o que podamos tener aflicciones o congojas. Eso ni Dios Padre lo puede quitar, pero sí nos puede ayudar a superar situaciones difíciles. Es imposible. Juan mismo escribió de Jesús, pero confíen que a pesar que estas cosas pueden pasar en la vida del hombre, confíen que yo he vencido al mundo. Mateo 28, versículo 20. He aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora sí, como humanos que somos, como creyentes de las verdades bíblicas, que sabemos que esta vida natural, física, solo es un proceso de capacitación, un proceso de entendimiento. ¿Qué nos puede afligir si sabemos, como decía Pablo, que la muerte es ganancia? Pero no se quería morir, ¿no? Dice, pero por bien de ustedes me conviene que esté aquí. Y yo también digo lo mismo. Si viene en ganancia, me conviene que esté un poquito de más tiempo por aquí entre ustedes. Estos problemas, estas situaciones se plantean. Entonces, esto nos da una claridad de lo que es la profecía. Decíamos, ese derecho que Dios tiene
ese atributo de conocer las cosas que hay en el futuro, porque la misma sociedad trabaja para que suceda, la cual Dios la interviene. Y hemos estado analizando en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis cómo es que Dios la interviene. Y abre 4 caballos galopantes. 4 caballos galopantes. Que son, decíamos, el blanco, el bermejo, el negro y el bayo. Cada uno de ellos con una encomienda, con el propósito de venir a castigar a aquellos que no le han recibido y a aquellos que se envuelven, se revuelcan y se deleitan en la maldad. Estos castigos no tienen que ver nada, absolutamente nada, contigo. Porque hasta donde hemos venido leyendo es que la iglesia ya fue arrebatada, el Señor ya se la llevó. No va a permitir el Señor esta clase de sufrimientos. Claro, se van a quedar algunos que no fueron muy convencidos, espero que no sea yo o alguno de ustedes, que tenemos que entender a base de la tortura, a base de la persecución, a base de tanta presión que el mismo maligno va a hacer sobre las vidas de aquellos que se quedan. Esperemos que ninguno de nosotros esté allí. Bien, Dios dará entonces un manotazo sobre la mesa y dirá, hasta aquí. Y dando seguimiento entonces al rompimiento de los sellos, recordemos el cuarto, únicamente para recapitular. Cierra con que aparece un caballo caballo, como dice aquel de la televisión, cuaco, bonito, ¿eh? Un caballo bayo, un jinete que es la muerte y que le sigue el Hades. Acuérdese que el Hades es el dios del inframundo desde la mitología griega. Van juntos. Mata con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo, donde tenemos que hacer nosotros, las fieras de la tierra, abrir un entre paréntesis ahí. Ataques feroces, bien es cierto, porque cuando nosotros hablamos de fieras, lo que se nos viene a la mente son leones, panteras, tigres y toda esa clase de animales, osos, ¿no? Desastrosos, con ataques feroces. Pero ¿qué te parece que también estas fieras vengan a atacar a la humanidad con enfermedades zoonóticas? O sea, aquellas que se transmiten de los animales al hombre. Y vamos que si no hemos tenido repercusiones en la sociedad, en las diferentes culturas y tiempos. Leptospirosis. Como aquí en Mexicali, ahí se está hablando mucho de las riquecias. Bueno, puede ser que las garrapatas y los perros nos estén ocasionando problemas y muertes. Aquí se habla de muertes. Pero también yo quiero entender, abrir un paréntesis poquito sobre las leptospiras. Tenemos un drenaje que nos sirve. Usted pasa por algunas esquinas y ve que parece que hay fuentes en Mexicali, ¿no? Donde brotan las aguas negras de los resumideros. Es constante. Leptospirosis, brucelosis, enfermedades de vacas, de rumiantes a la vida del hombre, transmitidas a través de la leche, de los quesos. El COVID, ¿qué se dice del COVID? ¿Que fue un murciélago o que fue qué? Por ahí vino. La fiebre amarilla en el África, el paludismo en México o en otros países de América Latina, la peste negra producida por las ratas, y vamos, como vemos ratas ahorita por todos lados. Según se cree, tanto la amarilla como la peste negra ha sido dos de las pestes más fuertes, aún más fuertes que el COVID, que pegó muy fuerte en algunas regiones de Europa, producidas por ratas. La rabia, de lo cual no se ha escuchado ya en los últimos años, pero parece que el año pasado ya hubo unos brotes en el país de rabia. La encefalitis equina, que tuvimos también esas experiencias y que se dice que se van a resurgir nuevamente. La gripe porcina o la aviar que ya se introdujo a los Estados Unidos. Así que pensemos un poco.
cuando se dice enfermedades producidas por fieras, o mortandades más bien dicho por fieras, ¿será acaso por los ataques que decíamos porque están pululando las mascotas por todos lados, o también por la transmisión de enfermedades? Se abre el quinto sello. Vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 6, versículos 9 y 11. Apocalipsis 6, versículos 9 y 11. Cuando se abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que les había dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero, que clamaban en voz alta diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor Santo, verdadero, has de juzgar y demandar la sangre nuestra de los que habitan en la tierra? Y se le dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se le dijo que deberían descansar un poco más de tiempo hasta que fueran perfeccionados también sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. A través de la historia cristiana, hemos sido enterados de cómo muchos hombres a través de los tiempos han muerto por la causa de Cristo. El simple hecho de únicamente profesar la fe cristiana en algunos países fue la muerte y la tumba de muchos de ellos. Recuerde usted que la primer persecución de el cuerpo cristiano o de la fe cristiana se dio en el tiempo del Imperio Romano. Y el simple hecho de decretar el señorío de Cristo desató una gran persecución por todos lados. De tal manera que, según se dice, que por los caminos tú te podías encontrar una patrulla de rondines romanas y ellos levantando su mano decían: el César es el Señor. Pero los cristianos decían: no, Jesucristo es el Señor. ¿Cómo? ¿Los señores? Esto trajo la primera persecución dentro de la vida cristiana. Y por esto simplemente muchos cristianos fueron empalados, crucificados. Se hacían vallas por los caminos, miles y decenas de personas judías o de otros prosélitos de otras naciones que habían adoptado la fe en Cristo Jesús, fueron muertos por eso, por declarar el señorío del Señor sobre el César. Otros tantos fueron llevados al circo romano, ese que se presume mucho y que en la actualidad ya hasta parece que el Vaticano como que lo adoptó para presumirlo, ¿no? Ahí murieron miles de cristianos también devorados por fieras, principalmente por leones. Y era la gran diversión para los romanos o para los paganos, ver cómo un cristiano aún así no negaba su fe ante las feroces garras y colmillos de aquellos depredadores. Muchos se llenaban de gozo, otros tantos eran enfrentados contra gladiadores de diferentes tipos de razas paganas, sin tener ninguna capacitación militar, sin tener un cuerpo ejercitado, tenían que enfrentar a gladiadores que de eso vivían. Eran presa fácil. Otros más, los más recientes, fueron enclaustrados en los centros de concentración nazis. Millones de judíos murieron en esos lugares. Otros más fueron torturados, como en los países actuales de Afganistán, Corea del Norte, Somalia, Libia, Yemen, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, la India, Arabia Saudita, Irak y Siria, donde hay una persecución extrema sobre los cristianos. Muchos de estos países son socialistas y comunistas. Y a muchos cristianos les gustan y les agradan esta clase de ideologías. ¿Sabes qué? Para perseguir, para crear una nueva religión sin Dios, crear una nueva religión con supuestos valores morales, o más bien sobre una dinámica ética de situación, una moral de situación.
donde solo la conducta del hombre tendrá validez de acuerdo a los intereses de aquellos que le manipulen. Pero qué bueno que la iglesia será arrebatada y los que quedan tendrán como una segunda oportunidad. Se abre el sexto sello, versículo 12 al 17. Después vi, cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se tornó negro, cual cilicio de cerca, y la luna entera se volvió como sangre. Y las estrellas de los cielos cayeron a la tierra en semejanza a una higuera que arroja sus higos verdes sobre, al ser sacudida por fuerte viento. Luego los cielos fueron apartados como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, los nobles, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo y toda libre, se ocultaban en las cuevas entre las peñas de las montañas. Y decían a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y ocúltenos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y ¿quién podrá mantenerse de pie? Es impresionante este despliegue de poder que Dios desata sobre el mundo de iniquidad, sobre el mundo de pecado, porque su iglesia ya se fue. Inspira a esta situación miedo, no temor, miedo. Pero los incrédulos que le suplican a las mismas montañas que caigan sobre ellos para que les oculten de la ira del Señor. Montañas, sálvanos, cúbrenos. Hace aproximadamente unos 5 o 6 años, algunos de ustedes recuerdan que se nos invitó a tratar de refundar el trabajo en un gran ministerio que está en stand-by. Y después de platicar con uno de los líderes de ese movimiento, yo notaba que por un buen tiempo traía un folder y no abría ese folder. Cuando hubo la oportunidad me dijo: quiero probarte si verdaderamente serás la persona que nos puede ayudar para esto. No me comentó nada, pero traía dentro de ese sobre información de la teoría de la apófisis. ¿Quién ha escuchado sobre eso? Que devora el mundo. Entonces sucede que esta teoría, parte de esta situación, se le da el nombre a una gran cometa, a una gran como planeta o una masa que viene sobre la Tierra. Y que supuestamente estos de la teoría de la apófisis supuestamente impactaría al mundo en el año 2036. O sea, ¿dentro de cuántos? 32 años, 33 años. Pero ya ellos mismos han rectificado esta teoría de la impactación de esta apófisis, que será supuestamente en el año 2068. Y si un pequeño cometa llegó e impactó al mundo, matando a los grandes dinosaurios, a los grandes monstruos marinos y de la tierra, según la ciencia, este es no sé cuántas veces más grande. Entonces, por lo tanto, casi la totalidad de la tierra será destruida. Me llama la atención porque, según este apófisis, llegaría a impactar la cadena de volcanes de la tierra, lo que justifica desde su óptica este gran terremoto que se está esperando sobre la tierra, un terremoto que sacuda totalmente el globo terráqueo. Y si es esto, imagínate el impacto. Dice que cae sobre los volcanes, y cerca de los volcanes están los pozos petroleros. Imagínate la gran explosión que se viene. ¿Quién ha quemado una llanta o visto cuando se quema una llanta? Ese humo negro que desata. Ahora imaginemos pozos petroleros ardiendo por todo el mundo.
Dice, ¿será acaso esa nube negra, ese hollín, lo que va a oscurecer el sol y a la luna? ¿Será el impacto de esa gran roca, de ese gran cometa, lo que traiga el terremoto? No sabemos. Que va a traer, desatar un tsunami también. El asunto es que los nuevos datos de esta Apophis, si al principio dijeron que impactaría la Tierra, ahora están diciendo que va a pasar únicamente, no va a impactar, va a pasar nada más. Yo no sé cuál sea la distancia de la Tierra a la Luna, pero se dice que va a pasar a la décima ¿qué? Distancia que hay de la Luna, o sea, muy cerquitas, y que va a causar una clase de problemas. Aquí lo que a mí me impresiona es esto: cómo los impíos, los pecadores, los que habrán quedado en ese tiempo dirán, antes de reconocer su pecado, antes de reconocer, aunque ven cómo Dios está manifestando un gran poder y poder reconocer su señorío, dirán, mejor a la misma naturaleza, sálvanos. Yo no sé si para ese tiempo habría como aquella película de Mel Gibson, ¿no? Que viaja al espacio sideral y se va a una nave, y cuando no resultan las cosas, prefiere impactar con su nave aquel cometa que viene para la Tierra y destruirlo. No recuerdo cómo se llama. Porque aún se dice que la ciencia, la NASA, ya tiene listo cohetes atómicos para que cuando aparezca este Apophis, destruirlo en los cielos. Veamos qué es lo que va a suceder. Yo quisiera que vayamos ahora al capítulo 7, que va a ser muy interesante en su lectura. Desde el versículo 1 al 8 se nos habla de los 144,000 que serían sellados. ¿Quién ha escuchado sobre esto? Después vi esto, 4 ángeles de pie sobre los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Y vi a otro ángel que subía del oriente y tenía el sello del Dios vivo, que llamó en voz alta a los 4 ángeles a quienes les había sido permitido que hicieran daño a la tierra y al mar, diciendo: no dañen a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que pongamos un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Luego escuché el número de los que habían sido sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Naftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín 12,000. O sea, 144,000 personas, que más adelante veremos qué características tendrán. Dicen, serán personas llenas de santidad, conocedoras de los tiempos, pero que no conocieron mujer, prácticamente vírgenes. Digo, porque hay sectas, ¿no? Que dicen los 144,000 serán de nuestra secta. Y nada más de nuestra secta. Pero aquí la Escritura nos dice que son ¿qué? Que son de las tribus de Israel. Bueno, yo quiero abrir
un paréntesis también y un campo en esto. Porque de un tiempo para acá, quizás 5 años, al cristianismo se le dio por conocer sus raíces hebreas. A veces por interés en España, si resulta que una persona es hebrea, pues ya tiene pasaporte universal, cuando menos de nacionalidad, para que trabaje en la Unión Europea y para que viva en España tranquilamente. Y se les dio la libertad, busca tu apellido, a ver si no tiene orígenes hebreos. Dice, entonces si tienes orígenes hebreos, a lo mejor puede ser de uno de los 144,000. Bueno, cabe la posibilidad, porque pues aquí no se nos da detalle específico. Únicamente se dice de estos 144,000 que son personas santas, que no conocieron mujer, y que Dios los escoge con un propósito. No son los que van a ser salvos únicamente, como dicen algunos, sino que Dios escoge a estos 144,000 con el propósito que gobiernen celestialmente sobre la humanidad existente en los santos redimidos. Ese es el propósito. Y aquí viene lo interesante. Si son judíos, entonces son conocedores de los tiempos y del proyecto de Dios. De aquí la urgencia que nosotros podamos conocer. No solo para ver si calificamos dentro de estos, sino que entendamos. Si en la vida natural usted va a aplicar una solicitud para un empleo, pues obviamente lo primero que se le pide es si tiene las condiciones de habilidades y de preparación para desarrollar el empleo que está demandando. ¿Sí o no? Es que yo he visto de blanco. Sí, pero trabajas en la carnicería, no puedes trabajar en el hospital como cirujano. ¿Te das cuenta? Por ahí en la colonia había una muchacha muy bonita, jovencita. Y yo estaba así, palomeando. Tengo 2 hijos, califica, no califica, califica, ¿no? Y, ¿mande? Sí, me queda uno. Y de pronto la miraba yo vestida de blanco, con su bata blanca, pantalón blanco, y yo pensé, trabajará en un mercado, ¿no? Y un día su papá se para y me dice, oye, ¿y tus hijos? ¿Tenía puras hijas? Bueno, un hijo murió. Tenía puras hijas. Y me dice, mi hija, la mayor, está estudiando medicina. Qué bien, me sacó de mi mala cabeza, ¿no? Dijo, es tan buena estudiante que fíjate que ni siquiera la secundaria terminó ni la preparatoria. Nomás llegó y se sentó a la universidad y le dijeron, usted síguele aquí. No es así. No es cuentero. Hay quienes se la creen. Pero quiso cuentearnos, ¿no? Era una eminencia. Obviamente no era cierto. A lo que voy es que cada persona va a funcionar de acuerdo a sus habilidades. Y si en lo terrenal aplicamos esto, imagínate Dios. En la mañana hablaba yo con un pastor por teléfono y me decía, es que estoy entendiendo, dijo, que tienes razón. Los cristianos estamos totalmente desorientados y somos los que principalmente hemos desajustado el mundo. Qué bueno que lo entiendes, Leo. Qué bueno que lo estás entendiendo. Porque la falta de capacitación, la falta de conocimiento del pueblo de Dios es lo que nos tiene patas arriba a la sociedad. Y lo hemos visto con el pueblo de Israel. Israel, cuando tenía una cercanía con Dios, cuando estaba muy bien, toda la tierra era bendita, así como ellos tenían prosperidad. Pero cuando Israel estaba corrompido, todo el mundo estaba corrompido, y en la actualidad también. Es que somos los cristianos, somos los padres que tenemos hijos con fundamentos cristianos, quienes le damos la materia de trabajo a la sociedad para que
use los recursos de nuestros hijos, sus capacitaciones y tengamos buenos gobiernos en todos los aspectos. Pero ¿qué pasa cuando los cristianos no tenemos ese potencial de habilitar las capacidades de nuestros hijos desde el aspecto moral y social? Destruimos, corrompemos. Maravilla, ¿se acuerdan cuando estábamos orando, intercediendo por los estados del país? Baja California presume el 94% de profesantes cristianos. Y mira cómo estamos. Entonces, ¿qué capacidad o más bien entonces, qué calidad de cristianos somos? Porque si tuviéramos una capacidad verdadera, desde la óptica de Dios, entonces estuviéramos como Suecia, como Holanda, ya de menos como el Canadá. ¿No crees? Pero significa entonces que somos cristianos profesantes, cristianos bonsáis o cristianos culturales únicamente. Dios libre que esta clase de cristianos tomen el control del gobierno, porque van a destrozar las naciones. Veamos un poquito más entonces de esto que se nos está narrando. Versículo 9 al 17 del capítulo 7, que nos va hablando de los que salen de la gran tribulación. Unos son, recuerde usted, los que no entran a la gran tribulación, los que son arrebatados. ¿Estamos? Después de esto vi, y he aquí una gran multitud de toda nación, pueblo, linaje, lenguas, la cual nadie podía contar, que estaba de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y palmas en sus manos. O sea, no solo los 144,000, sino que había, ¿cuáles? Millares, es lo que dice, ¿no? Una gran multitud de todos los pueblos, no únicamente judíos, de todos los pueblos y linajes y lenguas, y clamaban y aclamaban en voz alta diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de las 4 criaturas vivientes, se postraron sobre sus rostros delante de su trono y adoraron a Dios diciendo: anciano de días, ¿se acuerdan? Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por la eternidad de eternidades. Amén. Luego uno de los ancianos volteó y me preguntó: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde salieron? Pues no dijiste que únicamente 144,000. Esto echa por tierra algunas teologías sectarias, principalmente aquellos que golpean las puertas. Buenos días. Que son los que la promueven. Nomás nosotros, dicen, pero es que somos poquitos. Hay una gran ¿qué? Una gran multitud. Ahora, veamos esa gran multitud, ¿de dónde viene? Porque así se preguntó: oye, ¿y estos de dónde salieron? Bueno, yo le contesté: Señor mío, tú lo sabes. Luego él me dijo: estos son los que salieron de la gran aflicción, la gran tribulación, que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Qué interesante. O sea, fueron cristianos, pero ensuciaron sus ropas, sus vestidos. No quisieron vivir una vida de santidad, tal y como Dios la demanda. No quisieron perfeccionar sus vidas. Mancharon sus ropas y se quedaron. Luego vienen algunas otras corrientes, dijeron que el hombre es salvo en cuanto acepta a Cristo Jesús. Salvo, salvo para siempre. No importa lo que hagas.
Esto es una gran falsedad. E iglesias están comentando esto, lo están enseñando. Tú vienes a Cristo Jesús, lo aceptas en tu corazón, te bautizas y listo. Está garantizada tu salvación. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que solo los verdaderos redimidos son los que son llevados. Y estos que en un principio fueron aceptados en el cuerpo de Cristo, pero luego se ensuciaron, se quedaron. Como que el Señor les da una segunda oportunidad. ¿Ante qué? Ante el martirio, ante las amenazas, ante la persecución, ante los tormentos. Hay una chance. Dijo, sus ropas están ¿qué? Blanqueadas. ¿En qué? En la sangre del Cordero. Ahora tendrán que derramar su sangre para conseguir la salvación. Ahora tendrán que sufrir tormentos para ver si verdaderamente son de veras. Oiga, imagínense que lo monten en un potro como los que había en la Edad Media. ¿Eres cristiano? No. Perdón, sí. A ver, dale poquito. ¿Eres cristiano? Sí. Sigue torciendo poquito, ya con la cabeza, ¿en dónde, no? Con cuello como de jirafa. ¿Eres cristiano? Sí. Síguele torciendo, y ya que se le... Pues qué bueno, entonces sí era, dice. Y ya que le están estirando un poquito, no, pues fíjate que no. De todas maneras, mátalo. Imagínate esa clase de torturas que van a tomar otra vez acción. Pero ahora más refinados, y antes algunos los metían en unas ollas de chicharroneros a freírlos en aceite hirviendo. Pues ahora van a ser más prácticos. Mételos a ácido, como hacía el pozolero en Tijuana, ¿no? Y primero métete hasta la rodilla, hombre, nada más, para ver si es cierto. ¿Quién se ha quemado con ácido? Cuando menos se le batería, hombre. No te lo quitas. Y si te cae en tu ropita, pues se picó, aunque sea de marca, ¿no? Es tremendo. Muchos van a pasar por eso. Dijo, pues estos son los que lavaron sus ropas. Pero Señor, tú no le diste ropas blancas, limpias, sí, pero las ensuciaron, no las cuidaron. No perfeccionaron su vida, su carácter. No limpiaron su corazón, no se santificaron. Fue necio. Sí, necio. Bueno, pues espérate. Mételo a ese proceso. Y por causa de ellos dice que los tiempos que serán acortados. Muchos van a ver. Pero pues de nada les va a valer. ¿Qué es lo que me supongo que van a hacer? Van a querer evangelizar. A ver si alcanzan el favor de Dios, ahora sí. Ahorita pues nada nos obliga. Si tú quieres hablarle a alguien de tu fe, de tu testimonio, Dios es misericordioso. Quizás el Señor te va a llevar, pero en el tiempo de la tribulación, a ti que no te daban ganas de compartir tu fe, ahí te van a sobrar. Ahí te van a sobrar las ganas. Para ver si conmueves el corazón de Dios y hace un tercer arrebatamiento, que no va a haber. El Señor estará listo, ¿no? Ya intervine la maldad de la sociedad, ya di manotazos sobre la mesa y decreté que sus vidas tienen que ser lavadas en sangre. Ya Jesucristo pagó el precio por ti, no quisiste. Ahora hazlo tú. Ay, qué duro, ¿no? ¿Quién se ha sacado una uña del dedo gordo del pie? Oye, pues no lo aguantas. Yo anoche me arranqué la uña con el dedo. Pero a racita, así ando con el dedo, no te imaginas cómo.
No lo aguantas, son días. Ahora que te torturen. ¿Quién se ha quemado con cera de una veladora? ¿Quién se ha quemado con un buscapiés o con una palomita? Arde, no lo soportas. Imaginémonos. Yo le contesté, Señor mío, tú lo sabes. Luego Él me dijo, estos son los que salieron de la gran aflicción, que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Ay, nanita. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los cubrirá con su manto. No, hombre, si antes para venir el domingo a la congregación era un problema, ahora estarán, dice, de día y de noche, ¿no? Ya no tendrán hambre ni sed. O sea, aquí estamos practicando lo que vamos a hacer allá, ¿eh? Ya no tendrán hambre ni sed, ni caerá el sol sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los conducirá a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Con razón Jesús mismo, que es el prácticamente lo que tiene que ver con la profecía, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, versículo 13. Pero que persevere, ¿cómo? ¿En la maldad o en la bondad? ¿Haciendo buenas obras o haciendo malas obras? Y cierro recordando Daniel 12, versículo 10. Muchos serán emblanquecidos y purificados y probados. Los pecadores precederán pecaminosamente y ninguno de ellos se entenderá. Pero aquellos que hagan lo bueno, sí lo van a entender. Vamos a descansar aquí para luego darle entrada al séptimo sello, que ya viene ahora con 7 trompetas y el incenciario de oro. ¿Habrá alguna pregunta que quisieras hacer, por favor, con toda confianza o contribución?